Muy buenas noches, amados hermanos. El Señor nos continúe bendiciendo a todos en esta hermosa noche en que podemos congregarnos para adorar a nuestro Dios y oír su gloriosa palabra. Vamos inmediatamente a buscar nuestras Biblias. Vamos a buscar Apocalipsis capítulo 10 del Señor. Apocalipsis 10, y dice así la palabra del Señor: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columna de fuego. Tenía en su mano un librito, y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz, como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho, y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Oremos. Dios eterno, Padre celestial, te rogamos en esta noche, bendigas tu palabra sobre nuestros corazones, y nos hables, nos enseñes lo que debemos aprender en esta noche, y encarnes tu palabra en nuestros corazones en esta noche, una porción de tu palabra grande, Señor. En tus manos estamos, oh Dios eterno, y te lo ruego en el nombre del Hijo de David, William Marion Branham. Amén, amén. Pueden sentarse. Para esta noche el mensaje para esta noche lo titularemos, el mensaje de enseñanza de esta noche lo titularemos el último mensaje. No es que vaya a ser el último mensaje, no se asuste. Más bien vamos a referirnos al tema el último mensaje. Bueno, encontramos entonces que a través de la historia bíblica han habido diferentes dispensaciones, diferentes edades, y encontramos, fíjese, por ejemplo, hay 3 dispensaciones en las cuales hay 3 mensajes. Está la primera dispensación, que es la dispensación de la ley, y encontramos el mensaje de la ley. Luego está la dispensación segunda, que es la dispensación de la gracia, y ahí encontramos el mensaje ¿de qué? De la gracia, o el evangelio de la gracia. Y encontramos también que hay una tercera dispensación, la cual dispensación es la dispensación donde hay un mensaje también. La tercera dispensación es la dispensación del reino, y el mensaje que hay es el mensaje del reino. En la dispensación de la gracia, pues el mensaje que hay es el mensaje de la gracia. En la dispensación de la ley, el mensaje que hay es el mensaje de la ley. Y Dios se perfecciona en 3. Porque Dios se perfecciona en 3, y los números de Dios, los números perfectos de Dios son el 3 y el 7. Por lo tanto, entonces tenemos que vigilar la obra de Dios de tal manera que podamos ver su obra y ver su obra en la forma progresiva que Él la va desarrollando, y cuando se llega al tiempo de la perfección, entonces tenemos que ver el 3 y el 7. Y si vamos a ver el 3 y el 7, tenemos que verlo de la manera correcta. Por ejemplo, en el 3 y en el 7 son los números perfectos de Dios, por lo tanto ahí la obra de Dios se perfecciona. Entonces encontramos que en el 3, pues usted tiene que entonces encontrar la tercera dispensación, y tiene que encontrar la tercera manifestación de Dios, para entonces poder ver que la obra de perfección que Él
concluirá o llevará a cabo en esa tercera dispensación. Entonces, en esta noche tenemos el tema, el último mensaje. Ahora, fíjese, en cada tiempo, encontramos que en cada tiempo ha habido un mensaje. A través de la palabra de Dios encontramos que la primera dispensación tuvo 7 edades. En esas 7 edades, el mensaje de esas 7 edades fue, ¿cuál? Fue el mensaje de la ley. Ahora vamos a ver aquí, no soy yo el que lo digo, página 42 de Citas, párrafo 343, dice, ahora fíjese los días de Elías. Cuando habían rechazado a Elías como profeta, ese hilo chico de la edad de la iglesia de la antigüedad, uno de estos días lo traeré y les enseñaré que Israel tuvo 7 edades de la iglesia también y tipificó exactamente con estas. Ahora vean ustedes que Israel tuvo 7 edades de la iglesia, así como las edades gentiles o la segunda dispensación tuvo 7 edades también. Primera dispensación tuvo 7 edades. Segunda dispensación tuvo 7 edades. Para la primera dispensación se necesitaron unos cuantos vasos del Señor, unos cuantos instrumentos para ser los mensajeros de cada edad. Y por ejemplo tenemos al profeta Elías, que fue uno de los mensajeros de la edad judía, allá de la edad de los hebreos. De la primera dispensación encontramos también que con el último Elías de allá, encontramos que entonces vino, ¿quién? Vino el prometido, vino el Mesías. Entonces encontramos que el tercer Elías vino a ser, ¿qué? Vino a ser un mensajero de la primera dispensación y que vino a ser el puente para la primera y la segunda dispensación. ¿Ve? Entonces encontramos que eso fue el ministerio de Juan. Y él tuvo esa clase de ministerio para así presentar al Mesías. Pero el Mesías fue rechazado por el pueblo de Israel. Y la piedra que los edificadores desecharon o rechazaron, entonces viene a ser ¿qué? Cabeza de ángulo. Por lo tanto, el mismo que ellos rechazaron allá, es el mismo que regresa, aunque no con el mismo velo de carne que vino en la primera ocasión. Bueno, encontramos entonces que Israel tuvo 7 edades allá en la primera dispensación. Los gentiles han tenido 7 edades en la segunda dispensación. Ahora vea que en la primera hubo, ¿qué? Hubo la predicación de ¿qué? Del mensaje de la ley. Y ese mensaje fue el mensaje que fue predicado por aquellos hombres profetas que fueron escogidos, predestinados y enviados para ser los mensajeros para esa primera dispensación, la dispensación de la ley. Luego en la segunda dispensación, Dios también predestinó a los hombres que Él escogió para enviarlos aquí a la tierra para ser sus instrumentos, los instrumentos de Dios, para predicar el mensaje de la segunda dispensación, que es el mensaje de la gracia. Y luego encontramos que hay una tercera dispensación y encontramos que del mensaje de la primera dispensación se pasó al mensaje de la segunda. Y encontramos, fíjese, encontramos que cuando llega el tiempo de pasar de una dispensación a otra, también se pasa de un mensaje a otro, y encontramos que la última ocasión en que se está predicando en esa dispensación que ya está pasando o por pasar, encontramos que ese mensaje final que viene es un mensaje que pone el fundamento para el nuevo mensaje de la nueva dispensación que ha de venir. Pone el fundamento, prepara el terreno e introduce el nuevo mensaje. Sirve de introducción. Entonces encontramos que
el mensaje final de una dispensación es un mensaje que va a influir para otro mensaje de otra dispensación. Entiendan ustedes bien eso, porque lo van a necesitar más adelante. Bueno, entonces, sabiendo eso, entonces aún el mensaje de la dispensación pasada viene a ser tipo y figura de lo que habrá en el nuevo mensaje y de lo que se predicará en el nuevo mensaje. Entonces, al salirse o al terminar el mensaje anterior de la dispensación anterior, entonces no es tiempo para practicar las cosas del mensaje pasado, sino que es tiempo de practicar las cosas que son representadas por el mensaje pasado. Yo no sé si me entendieron. Por ejemplo, encontramos que en el mensaje primero hubieron muchas cosas que habían que practicarlas mientras estaba en pie esa primera dispensación y estaba en pie ese primer mensaje, el mensaje de la ley. Pero cuando terminó esa primera dispensación, terminó también la proclamación de ese mensaje de la ley. Y entonces, esas cosas que eran hechas en la primera dispensación y que eran ordenadas por el mensaje de esa primera dispensación, por el mensaje de la ley, entonces, ¿qué sucede con eso? Para la práctica de todas esas cosas que son ordenadas por el mensaje de esa primera dispensación, y entonces esas cosas que se practicaban por orden del mensaje de la primera dispensación, entonces vienen a señalar cosas que se han de practicar y que se han de llevar a cabo en el próximo mensaje, pero que no hay que hacerlas de la manera literal en que se hacían en el anterior mensaje. Entonces hay que ver aquellas cosas que eran hechas, hay que ver qué tipifica en el nuevo mensaje y entonces hacer conforme al nuevo mensaje, y entonces el nuevo mensaje tiene el fundamento del mensaje pasado. O sea que el mensaje, un mensaje nuevo de parte de Dios que viene, es respaldado y está fundamentado sobre la base del mensaje pasado. El Señor dijo, yo no vine a quebrantar el primer mensaje, yo no vine a quebrantar la ley, yo vine a cumplirla. Entonces encontramos que aún el cuarto Elías, él dice, la ley no fue quebrantada, la ley no fue echada a un lado, sino que la ley, el mensaje de la ley fue engrandecida. Entonces todas las cosas del mensaje pasado son colocadas en una posición más alta, más grande, más gloriosa, y entonces, al ser colocadas en esa posición, entonces ahí es que un mensaje pasado influyendo a un mensaje venidero, a un nuevo mensaje que ha de surgir. Ahí en el mensaje titulado Cristo es el misterio de Dios revelado, ahí es que el cuarto Elías dice que la ley no fue quebrantada o echada a un lado, sino que la ley fue engrandecida. Por lo tanto, usted encuentra que el Señor, cuando empezó a hablar de la ley, Él dijo, está escrito, no harás tal cosa, mas yo os digo. Entonces, en vez de ser quebrantada o echada a un lado, lo que pasó fue que fue engrandecida. Y entonces, el nuevo mensaje, entonces, fue fundado o fundamentado sobre la palabra que había en la dispensación anterior. Y aunque para muchos no pareciera así, encontramos que era de esa manera. Entonces encontramos que no había ninguna contradicción, aunque aparentemente para muchas personas había contradicción. Lo que pasaba era que los que fueron predestinados y escogidos para traer el nuevo mensaje de la segunda dispensación, Pedro y Pablo, que fueron los instrumentos de Dios para el comienzo, encontramos que ellos pudieron ver y entender por revelación lo que significaba en la nueva dispensación y en el nuevo mensaje lo que significaban las cosas del mensaje pasado.
Entonces, el sacrificio del cordero no fue quebrantado, fue engrandecido, y entonces ellos le presentaban al pueblo un cordero. Los sacerdotes cada año le presentaban muchísimos corderos para cubrir su falta, y al otro año tenían que presentarle otros corderos más, porque ya aquellos primeros habían muerto, pero en el nuevo mensaje era presentado un solo cordero por toda la segunda dispensación. Entonces, para presentar ese mensaje de gracia, pues Dios eligió 7 mensajeros para las edades de la iglesia. Y con esos 7 mensajeros también predestinó otros ministros, otros predicadores que estarían al lado de esos 7 mensajeros. En cada edad cada mensajero tuvo personas, ministros que estuvieron a su lado, que fueron fieles a el mensaje y al llamado que Dios le hizo a cada uno de esos mensajeros. Y ellos vieron y entendieron el plan que Dios tenía con esas personas y estuvieron brazo a brazo, y por eso esas personas que estuvieron a su lado han de ser recompensadas grandemente al lado allá, al otro lado. Ahora los que trataron de tomarle el lugar a esos hombres de Dios que Dios envió para esos tiempos, se encontrarán fuera de lugar, porque trataron ¿de qué? De tomar el lugar de otro. Entonces mejor nosotros reconocer el lugar nuestro y reconocer también el de otros, para no ocuparle el de otros, sino más bien ponernos al lado para estar en buena disposición para hacer todo lo que deba ser hecho para el beneficio de todo el pueblo de Dios, para el beneficio de todo el plan de Dios, para beneficio de la obra que Dios tiene para hacer en el día en que uno vive. Eso sí, es un privilegio, uno poder ver la hora en que uno vive, ver el plan que Dios tiene, ver el mensaje que corresponde para el tiempo en que uno vive, y el orden para ese mensaje venir de parte de Dios. Porque Dios tiene un orden siempre y Dios no le brinca por encima a su orden. En el tiempo de Lutero, Dios, conforme al orden, para venir el mensaje de santificación conforme al orden de Dios establecido, desde antes de la fundación del mundo, pues Dios tenía un hombre ya predestinado, y ese hombre Dios lo conoció desde antes de la fundación del mundo, y ese hombre fue Lutero. Y fue Lutero desde antes de la fundación del mundo, no cuando apareció aquí en la tierra. Ya había sido predestinado para ese trabajo. Cuando apareció fue el tiempo de la manifestación de ese hombre aquí en carne humana, y para Dios cumplir el propósito que él tenía ya predestinado desde antes de la fundación del mundo, que él llevaría a cabo a través de ese hombre. Pero luego encontramos que no pudo pasar de santificación. Encontramos que en una ocasión Lutero le echa una bendición a un rey usando las palabras. Lutero tenía, parece, mucha sed, y no sé en qué, no recuerdo bien qué ocasión era, en la cual un rey le envió cierta bebida, era cerveza. Entonces Lutero la tomó y citó las palabras de bendición para esa persona, diciendo: cualquiera que diera un vaso de agua fría a uno de estos mis pequeñitos no perderá su recompensa. Pero era cerveza. Pero Lutero no podía pasar de justificación, no podía pasar la santificación con el mensaje de santificación. Porque para ese otro mensaje, que era del mismo mensaje de la segunda dispensación, pero era otra etapa, más adelantada, una etapa de restauración. Y la restauración lleva su proceso, lleva sus pasos. Y para cada paso Dios tiene un instrumento que va a usar. Lutero no podía predicar el mensaje de Wesley, por lo tanto entonces su pueblo, su grupo, no podía pasar a esa etapa. Pero nadie tampoco podía tomarle el lugar a Lutero. Wesley no podía dar para atrás para predicar el mensaje de Lutero, y ese era un mensaje pasado. Pero Lutero no podía caminar para adelante para predicar el mensaje de Wesley, porque estaría adelantándose unos cuantos años, y él había sido enviado para vivir en el tiempo que Dios le envió. Por lo tanto, le tocaba predicar lo que Dios ordenó que sería predicado para ese tiempo. Y los predestinados verían lo que Dios tendría para ese tiempo, y lo recibirían.
y se pondrían a su lado. Bueno, pues bien, el respaldar ese mensaje de Lutero y a ese hombre que Dios envió era estar de parte de Dios. Estar en contra de ese mensaje y de ese hombre que Dios envió era estar en contra de Dios. Y así es en todos los tiempos. Ahora encontramos que en esa forma Dios envió a través de la segunda dispensación 7 mensajeros a través de la Biblia, los cuales conocemos como ángeles, porque ángeles son mensajeros de Dios. Ahora encontramos que cada dispensación tiene un mensaje y en toda esa dispensación es proclamado ese mensaje. La primera dispensación tuvo 7 edades con el mensaje correspondiente de la ley. La segunda dispensación tuvo 7 edades con el mensaje correspondiente de la gracia. Y la tercera dispensación, la dispensación del reino, encontramos que tiene un mensaje, el mensaje del reino, el cual y en el cual se recorrerán 7 edades, pero en un solo tiempo, en una sola edad habrán condensadas 7 edades. En un solo mensaje habrán 7 mensajes. Entonces encontramos, porque 7 es perfección, y en el 7 está la completación. En el 7 está todo completo. Por eso el séptimo sello es que la segunda venida del Señor. Por lo tanto es un sello que perfecto. Imagínense, por eso fue que hubo silencio en el cielo por casi media hora. Y los truenos son los que revelan o tienen ese misterio del séptimo sello. O sea que no es cosa la cual nosotros debemos de ignorar, sino que es algo muy importante para el pueblo de Dios que vive en este tiempo. Dice así en la página 475 de los sellos, dice: el misterio de ese séptimo sello no fue revelado porque fueron 7 truenos que tronaron, y allí está perfectamente, porque ninguno sabe nada al respecto. No estaba escrito. Entonces, fíjese, el misterio de ese sello no fue revelado porque fueron 7 truenos que tronaron. El misterio del séptimo sello fueron, ¿qué? 7 truenos que sonaron. Y lo que los truenos hablaron, los truenos son la voz de Dios, lo que los truenos hablaron no fue dado a conocer. Entonces, esos 7 truenos son, ¿qué? Son la voz de Dios. Son la voz de Dios en la edad de la piedra angular. Son la voz de Dios en la tercera dispensación. Son la voz de Dios, la cual voz da a conocer o proclama el mensaje del Evangelio del Reino. Así como la voz de Dios en cada uno de los 7 mensajeros de las 7 edades de la iglesia proclamó que el mensaje de la segunda dispensación, el mensaje de la gracia. Y la voz de Dios en los mensajeros de la primera dispensación proclamaron que el mensaje de la primera dispensación. Y la voz de Dios en esta tercera dispensación proclaman que el mensaje de esta tercera dispensación, que es el mensaje del Evangelio del Reino. Ahora encontramos que el mensaje del Evangelio del Reino tiene que surgir, tiene que aparecer. Y ese entonces será, ¿qué? El último mensaje. El mensaje de la ley no fue el último mensaje. Después del mensaje de la ley vino el mensaje de la gracia. Y después del mensaje de la gracia, ¿qué es lo que está prometido? El mensaje del reino, o el mensaje del Evangelio del Reino, el cual mensaje es proclamado, es predicado, ¿por quién? Vamos a ver, esto ni nosotros tenemos que estarlo diciendo de nuestra propia mente. Miren aquí quién es el que proclama o predica el mensaje del Evangelio del Reino. Mire el mensajero del Evangelio del Reino. Dice, página 351 de los sellos, dice,
en este sexto sello es cuando Israel recibe el mensaje del reino por medio de los profetas de Apocalipsis 11. Recuerden, Israel es una nación, un pueblo. Ellos son los siervos de Dios. Y cuando Israel dé el paso de entrada al reino, eso tendrá un carácter nacional. En Israel, durante la edad del reino, será cuando el hijo de David se sentará sobre el trono. Fíjese, Apocalipsis 11 le llevan a Israel el mensaje del reino en la edad del reino. Y entonces los 144,000 reciben el mensaje del evangelio del reino y dan su paso de entrada a la edad del reino. Y entonces dice, será cuando el hijo de David se sentará sobre el trono. Y cuando se sienta, ¿cómo se sienta? Como rey de reyes y señor de señores. Como hijo de David. Como hijo de David, él es rey de reyes y señor de señores. Por eso fue que aquella mujer en Mateo 15:22 clamó, hijo de David, porque Dios le juró a David que él levantaría a su hijo, que tomaría su trono y sería un trono perpetuo que no tendría fin. ¿Por qué? Porque la edad del reino es una edad eterna. Por lo tanto, entonces el Señor estará ahí como hijo de David. En la segunda dispensación, en la edad de la gracia, él estuvo, ¿cómo? Como hijo de Dios manifiesto en esa segunda dispensación y proclamado por el mensaje del evangelio de la gracia, fue proclamado, ¿cómo? Como hijo de Dios. Pero en el mensaje de la tercera dispensación, la dispensación del reino, en la edad del reino, a través del mensaje del evangelio del reino, él es proclamado ¿cómo? Como hijo de David, como rey de reyes y señor de señores. Y cuando él es conocido, proclamado como rey de reyes y señor de señores, eso es conforme a ¿qué? Apocalipsis 19, que dice que tiene escrito rey de reyes y señor de señores. Y cuando es recibido y es conocido y es proclamado de esa manera, e Israel le recibe, eso es en su segunda venida. Y en la primera, cuando vino como hijo de Dios, lo rechazaron, no lo recibieron. Luego, en su segunda venida, él le aparecerá a ellos como hijo de David, sentado sobre su trono. Bueno, dice, y sería un trono perpetuo que no tendría fin. Ahora, ¿cuál fue el tipo de eso o quién fue el tipo de eso? Salomón fue el tipo cuando edificó el templo. Salomón fue el tipo, el hijo de David, fue el tipo, ¿de quién? De el hijo de David, sentado sobre el trono, como rey de reyes y señor de señores. Y él fue el que edificó el templo. Salomón fue el tipo cuando edificó el templo. Pero Jesús les dijo aquí que no quedará piedra sobre piedra. Pero, ¿qué es lo que estaba procurando decir aquí? ¿Qué le quería decirle aquí el Señor cuando dijo no quedará piedra sobre piedra? ¿Qué es lo que les está procurando decir aquí? Que él mismo iba a regresar. ¿Ve usted? Así es que usted puede ver lo que en poquitas palabras puede estar diciendo el Señor allí, lo cual representa o significa lo que ha de acontecer en este tiempo. ¿Cuándo vas a regresar? Les respondió, estas cosas acontecerán antes de mi regreso. Y aquí estamos viendo estas cosas. Perdonen. Entonces, en el tiempo del sexto sello se desarrolla la gran tribulación. Recuerden, cuando el reino es establecido sobre la tierra, durante el tiempo del milenio, Israel es una nación. Las 12 tribus estarán presentes como una nación, pero la novia estará en el palacio. Ella ya es la reina porque está casada. Toda la tierra llegará a la ciudad de Jerusalén y traerán su gloria delante de ella. Entonces, sigue diciendo aquí, déjeme leerlo completo, dice, las puertas no se cerrarán de noche porque no habrá noche jamás. Siempre permanecerán abiertas.
Los reyes de la tierra, Apocalipsis 22, traerán su honor y su gloria a esta ciudad. La novia está adentro con el Cordero. Oh, hermano, ¿lo pueden ver? La novia no va a estar por fuera labrando en el viñedo durante el milenio. No, señor. Ella es la novia, la reina. Allí, ella es la novia, la reina, allí al lado del rey. Son los demás, la nación, quienes estarán labrando, no la novia. Amén. Entonces estos dos profetas o mensajeros de Apocalipsis 11 predicarán a los judíos. El reino está a la mano, porque el reino de los cielos será establecido. El tiempo cuando ellos estarán predicando será durante los últimos 3 años y medio de la semana 70 de Daniel, como él lo prometió a los judíos, su propio pueblo. Bueno, ahora ustedes pueden ver esto sobre el evangelio de la primera dispensación, el de la segunda y el de la tercera dispensación. Ahora acá encontramos entonces que el evangelio del reino tiene como mensajero a Apocalipsis 11. El evangelio de la gracia tiene como mensajeros a los 7 ángeles de las 7 edades de la iglesia. Y allá en el evangelio o en el mensaje de la ley, tiene como mensajeros a los hombres de Dios, a los profetas que Dios envió para aquella primera dispensación. Pero el mensaje del evangelio del reino, en la edad del reino, tiene como mensajero a Apocalipsis 11. No dice nada más. ¿Por qué? Porque Apocalipsis 11 traerá un mensaje completo, un mensaje perfecto, el cual será el mensaje de los 7 truenos. Para que pudieran ser oídos 7 truenos en las edades de la iglesia se necesitaron 7 mensajeros. Para que se puedan oír 7 truenos en la edad del reino, solamente se necesitará a Apocalipsis 11, conforme a la palabra del Señor. Porque Apocalipsis 11, ese ministerio de Moisés y Elías, es el ministerio del ángel fuerte que desciende del cielo en Apocalipsis 10 y que clama, y cuando ha clamado, clama como cuando un león ruge, y cuando hubo clamado, 7 truenos emiten sus voces consecutivamente. O sea que el mensaje que es proclamado por Apocalipsis 10 y Apocalipsis 11 es un mensaje completo. Es un mensaje que después de él no habrá necesidad que venga ningún otro mensajero para completar algo que él haya dejado de dar a conocer. Pero sin embargo encontramos que a través de los 7 mensajeros de las edades, encontramos que ellos dieron el mensaje que le correspondía, y encontramos que el último mensajero de las edades tuvo que dar a conocer lo que los mensajeros anteriores a él dejaron de predicar. Pero el séptimo mensajero de la séptima edad no pudo dar a conocer públicamente o predicar públicamente el misterio del séptimo sello públicamente e identificar el séptimo sello con la segunda venida del Señor públicamente y señalar el séptimo sello cumplido o manifiesto en carne humana. ¿Por qué? Porque él llegaría hasta donde le tocaba llegar. Y luego pasaría esa espada a otro que continuaría la labor que él comenzó. Él comenzó la labor y dio a conocer hasta el sexto sello conforme a la palabra. Del séptimo habló parabólicamente en todo momento. Y aún del séptimo, él dice que él lo vio abrirse hasta donde lo vio. Y dice que la última parte del séptimo sello, la última fase, porque tiene 3 partes, dice que la última estaba en un idioma desconocido, que ni él lo entendía, y que no pudo interpretarlo. Bueno, así es que él supo de qué se trataba, pero no supo
lo que era predicado, o no entendió lo que estaba siendo hablado. Bueno, ahora vamos a seguir adelante. Estamos hablando del último mensaje. ¿Y cómo es que ha de venir el último mensaje? Conforme a la palabra de Dios, el último mensaje es el mensaje del Evangelio del Reino, y conforme a la palabra de Dios, el mensaje del Evangelio del Reino lo trae Apocalipsis 11, y entonces encontramos que el reino es establecido aquí en la tierra. Y cuando es establecido aquí en la tierra, o cuando esté siendo establecido aquí en la tierra, ¿qué se estará viendo? Se estará viendo la introducción al milenio. Y se estará viendo entonces, ¿qué? Porque la oración del Señor fue que orásemos diciendo, sea hecha tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, o como en el cielo aquí en la tierra. Y Él dice, oren así, oren diciendo, venga tu reino, y sea hecha tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. Para que pueda ser hecha la voluntad de Dios aquí en la tierra, hablando en términos mundiales, en términos internacionales o en términos total, entonces, allá en el cielo, la voluntad de Dios es hecha. ¿Por qué? Porque su palabra es obedecida y es respetada allá. Pero Él dice, oren para que sea establecido aquí también. Y entonces, para ser establecido aquí, el reino de Dios, ¿cómo será establecido? Será establecido conforme a cómo Él dijo que sería establecido. Y Él mismo vendrá para establecerlo. Porque Él dijo que de los que estaban allí, habían algunos que no verían muerte hasta que vieran al Hijo del Hombre viniendo con poder y gloria en su reino. ¿Y para qué viene? Para establecer su reino. Página 26 del mensaje titulado Revelación capítulo 4, parte 1. Página 26 dice, Él tomó a Pedro, Jacobo y Juan a un alto monte aparte para ser testigos. Pedro, Jacobo y Juan, y ellos viendo el reino de Dios viniendo en poder. Y ellos viendo la venida del reino de Dios mostrado. Amén. Ellos fueron traídos a ver el reino de Dios en ensayo mientras venía la introducción del milenio. Ellos vieron el ensayo. Ahora vean ustedes cómo es que vendrá el reino de Dios para ser establecido aquí en la tierra. Ellos vieron allá, ¿qué? Ellos vieron el ensayo, ellos vieron allá el orden de la segunda venida del Señor para establecer su reino aquí en la tierra. Entonces, cuando Él viene con Moisés y Elías, conforme al orden de su venida, encontramos que, conforme a la palabra, el mensaje con el cual es establecido el reino de Dios aquí en la tierra, en las alas de una blanca paloma, dice, página 27, y la página 25 también, página 25 primero, párrafo 2.15, dice, puse mis manos, hay que leer un poquito antes, hermano, como un hijo de Abraham, no me importó lo que me dijo el doctor, yo sanaré de esta enfermedad de todas maneras. Al tercer día, retorné y comencé a subir la montaña. Muchos de ustedes conocen la visión acerca del jefe indio cabalgando aquella muralla hacia el oeste. Y fue al tercer día. Algo llamó mi atención hacia una gran roca, como a las 12 del día, y dijo, pon tus manos sobre eso y ora. El Dios del cielo sabe que es la verdad. Puse mis manos sobre la roca y alcé mis ojos al cielo y comencé a orar. Y oí una voz que procedía de lo alto de las rocas que dijo, ¿sobre qué has recostado tu corazón? Me despegué de la roca, estaba desnudo de la cintura para arriba y muy acalorado. Miré hacia la roca y allí en la piedra estaba escrito Águila Blanca. Exactamente lo que la visión había dicho acerca del medio en que había de venir
el próximo mensaje. Estaba tan excitado que corrí a mi hogar, busqué una cámara, regresé al día siguiente y tomé una foto de lo escrito en la piedra. Permanecía todavía allí. Águila blanca. Águila guiada por la paloma. Se lo estoy diciendo antes que suceda. Los doctores son buenos doctores, pero yo curaré, sanaré de esta enfermedad. Ha sido hecho. Ha finalizado. Y yo estaba pensando, mientras Ernie cantaba el himno momentos atrás, en alas de una paloma. ¿Cuál es la melodía? Entiendo que Ernie compuso 2 versos de eso. Yo compondré el tercer verso. Bueno, ahí podríamos pararlo, ¿verdad? Ustedes han leído acerca de lo que dice el cuarto Elías con relación a la hoja de música y con relación a la trompeta cuando está sonando, para saber lo que la trompeta está tocando o está diciendo. Lo único que hay que hacer es mirar la hoja de música y uno entonces sabe la hoja de música que corresponde para ese día y entonces sabe si la trompeta que uno está oyendo está dando sonido cierto o sonido incierto. Si la trompeta da sonido incierto, ¿cómo nos apercibiremos para esta hora en que estamos? Entonces, Moisés compuso la primera, Jesús la segunda, y Moisés y Elías compondrán la tercera. ¿Eso era lo que ustedes habían visto? Bueno, ¿y sabe cómo se titula? En alas de una paloma. Bueno, y aquí, mire la relación que el cuarto Elías hace de ese tema en alas de una blanca paloma. Entonces dice, habla acerca de un águila blanca y la forma en que el último mensaje vendría. Y entonces será que águila blanca, águila guiada por la paloma. ¿Ve usted? Bueno, vamos a ir a la página 27 de este mismo mensaje en las alas de una blanca paloma. Ahí encontraremos algo también que debemos entender, debemos ver. Ustedes tienen que entender que cuando los profetas de Dios hablan, algunas veces pueden estar hablando cosas que usted puede pensar que están hablando de ellos mismos, y sin embargo, usted tiene que entender que está hablando a través de ellos es el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios puede estar hablando y decir que va a hacer tal y tal cosa, que va a venir y hacer tal y tal cosa. Y después usted ve que esa persona, ese velo de carne a través del cual fue dicho eso, se muere y no fue hecho tal cosa a través de ese velo de carne. Y usted dijo que iba a hacer tal cosa y no la llegó a hacer. Pero usted tiene que entender que la Biblia dice que los hombres de Dios, los santos hombres de Dios, los profetas de Dios, hablaron siendo inspirados por el Espíritu de Cristo. Por lo tanto, el que dijo que iba a hacer, él hace lo que dijo. Por lo tanto, no es un hombre el que dice que va a hacer tal o cual cosa. Es Dios a través de carne humana. Y cuando se llegue el tiempo de él cumplir, de él hacer eso que él dijo, él lo hace aunque no tenga ese velo de carne a través del cual él lo habló. Él entonces tendrá otro a través del cual hacerlo. Todo depende lo que él haya predestinado que va a hacer con ese velo de carne y lo que haya predestinado que va a hacer con otro velo de carne, pero que lo va a hablar a través de ese velo de carne que tiene en el presente, para hacerlo a través de otro velo de carne que va a tener más adelante. Por ejemplo, cuando David dijo, horadaron mis manos y mis pies, con tal puedo todos mis huesos, y por ahí sigue hablando. Y cualquiera puede pensar o creer que está hablando de sí mismo. Por supuesto, debió de haber estado pasando por una apretura bastante fuerte que se puso hasta flaco. Se puso tan flaco que podía hasta contar quizás sus huesos. Pero estaba hablando en el Espíritu de Cristo y estaba profetizando de que, dice, que el Espíritu que estaba en ellos, dice que preanunciaba las aflicciones por las cuales pasaría Cristo y las glorias después de esas aflicciones. Entonces, encontramos que fue el Espíritu de Cristo en ellos. Y así también es en todos los tiempos. Por eso usted encuentra que a través del cuarto Elías, el cuarto Elías dice, no le añadan ni le quiten a lo que yo digo, digan lo que dice en la cinta porque no soy yo hablando, sino es él. Ahora, ¿por qué entonces algunas veces hay personas que
oyen lo que el Espíritu de Cristo dijo a través del cuarto Elías, y que prometió que iba a hacer tal y cual cosa, y luego después ven que se fue el cuarto Elías, o el velo de carne, donde estaba ese espíritu ministerial, y entonces dicen o piensan que él tiene que regresar para hacer eso que él dijo, cuando el que dijo eso no fue el velo de carne de sí mismo, sino el Espíritu de Cristo que estaba en él. Por lo tanto, el que tiene que regresar no es el velo de carne, sino el mismo Espíritu ministerial que estaba en él. Y si regresa el mismo Espíritu ministerial que estaba en él, hará lo que él dijo que habría de hacer. Entonces, encontramos la forma en que el último mensaje, si es el último, después de ese no viene más ninguno. Por toda la eternidad, ese será el mensaje. Ahora el cuarto Elías aquí en este mensaje, página 27, del mensaje titulado En las alas de una blanca paloma, dice: ¿Por qué me sanas a mí ahora después de tantos años sufriendo y siendo ya viejo? Esa pregunta se la haría usted también, ¿verdad? Usted sabe, hay muchas ocasiones que usted desea tener tal y cual cosa y hasta lucha por obtenerla. Y lucha y no lo obtiene, y después que ya se ha cansado, después que ha pasado tanto tiempo, a lo último, Dios le concede tener lo que tanto usted deseó y lo que tanto luchó. Y algunas veces usted piensa o dice, como dice el hermano Branham, después que he sufrido tanto, después que ya he luchado tanto, después de tanta lucha y tanto trabajo y tanto sufrimiento, ahora es que lo vengo a obtener. Ahora es que tú me provees, después que ya estamos para irnos, después que estamos ya para irnos, ahora es que me provees un buen carro, o ahora es que me provees una buena casa, o ahora es que me provees esto. Después de yo haber luchado tanto y sudado y deseado y no lo pude obtener, y ahora al final cuando ya ni la voy a poder disfrutar. Bueno, eso es lo que él está queriendo decirle aquí. Pasó toda su juventud enfermo, nervioso, luchando. Y ya después que está viejo, aquí en el 65, el mes antes de partir, el mes de noviembre, en noviembre 28 del 65, y en el otro mes, el día 24, partió. O sea que no pasaron como 26 días, o 27 días, algunos 27 días pasaron para él partir. Entonces, cuando ya le quedaba tan poco, fue que pudo disfrutar de una salud que tanto él había luchado por obtener, que tanto él había deseado, pero que, después de todo, yo creo que ahora, cuando él ya está al otro lado, él entiende por qué él tuvo que pasar por todo eso. Por supuesto, ya nosotros lo entendimos en aquel mensaje que tuvimos, titulado Sobre las alas de un águila blanca. Bueno, ¿estaría eso, el porqué de eso en los truenos? Yo creo que sí. Si él no lo entendía, nosotros sí lo entendemos, y ya él lo entiende también. Ahora él dice: ¿por qué me sanas a mí ahora después de tantos años sufriendo y ya siendo viejo? Yo creo que recorreré de nuevo este sendero. Tengo que traer un mensaje. Algunos días antes de partir, pero no había ya traído el mensaje. Él está hablando del último mensaje, el cual vendrá sobre las alas de un águila blanca, el cual es el último mensaje. Entonces, cuando ya él vemos que ya está para el próximo mes partir. Y entonces cuando ya está por irse, dice: creo que recorreré nuevamente este sendero. Tengo que traerle un mensaje. ¿Cuál es el último? Entonces, bueno, ya usted entiende entonces que después de los sellos viene el mensaje de los truenos. Y en el mensaje de los truenos, es el mensaje que está oculto en el séptimo sello. Y ese es el mensaje que abre públicamente el séptimo sello. Y ese es el mensaje que el Espíritu que estaba en nuestro amado hermano Branham dijo: yo recorreré este sendero, este camino, una vez más. Tengo que traer un mensaje.
¿Qué otro mensaje hay después del mensaje que trajo el séptimo mensajero? Después del mensaje que trajo el cuarto Elías, ¿qué otro mensaje hay? Pues el mensaje del quinto Elías y segundo Moisés, que es el mensaje del Evangelio del Reino. Y ese es el mensaje que dijo que traería el espíritu que estaba en nuestro amado hermano Branham. Ese espíritu ministerial que estaba en él dijo: tengo que regresar. Creo que regresaré. Yo creo que recorreré de nuevo este sendero. Creo que recorreré de nuevo este sendero. Estaba recorriendo ese sendero allí, en el cuarto ministerio del cuarto Elías. Y dice: yo creo que recorreré de nuevo este sendero. Si lo recorre de nuevo, entonces por quinta vez tengo que traer un mensaje. ¿Y quién es el que trae ese mensaje? Ese último mensaje, el mensaje del Evangelio del Reino, pues Apocalipsis 11. ¿Y qué es lo que está en Apocalipsis 11? El mismo espíritu ministerial que estaba en Malaquías 4. Es el mismo espíritu de Elías, pero que ahora, al venir con un doble ministerio, pues trae el ministerio del quinto Elías y el ministerio del segundo Moisés. Y entonces con ese ministerio, ¿qué es lo que hace? Trae el último mensaje. ¿Qué es el último mensaje? ¿Cuál? El mensaje del Evangelio del Reino, el mensaje de la edad del reino, que es la edad perfecta, la edad eterna. Y con ese mensaje ya usted puede ver lo que está prometido que será hecho. Con el mensaje del Evangelio del Reino es establecido ¿qué? El reino de Dios aquí en la tierra. Entonces, ya estamos casi concluyendo. Yo creo que esto es como un repasito, pero que es favorable para nosotros saber, conocer cuál es el último mensaje. Porque él dijo que había un último mensaje. Y él dijo, el Espíritu de Dios que estaba en nuestro hermano Branham, dijo que regresaría. Ese espíritu ministerial de Elías regresaría para traer el último mensaje, que es el mensaje del Evangelio del Reino. Y ahora, déjeme ver cómo puedo llevarlo por aquí. Ahora la página 484 para avanzar. Dice, un poquito antes, la página 483, y al principio dice, al final dice, yo estaba en el occidente, y ustedes se recuerdan de los mensajeros pequeños. Ellos se fueron al oriente. Los segundos mensajeros, unos pajaritos más grandes, como la paloma, ellos también se fueron al oriente. Yo miré y ellos permanecieron conmigo todo el tiempo. Eso fue la primera y segunda etapa del ministerio. Ahora la tercera también procedió del occidente, viniendo con una velocidad muy tremenda, y fui levantado. Eso era viniendo de nuevo al oriente con el misterio de estos 7 sellos, exactamente como fue el sueño del hermano Jackson, el cual Dios me permitió interpretar. Adentro de aquella pirámide había una piedra blanca que no tenía nada escrito. Por eso tenía que ir al occidente para hacer contacto con el mensaje de estos ángeles y luego así poder volver para revelarlo a la iglesia. ¿Se acuerdan que les dije que lo próximo que iba a suceder sería aquí en esta iglesia? Así fue exactamente. Quiero que noten otra cosa que sucedió. Y si ustedes llegan a escuchar la cinta, señores, ¿qué hora es? Aquí escucharán que un ángel me era muy sobresaliente. Los demás eran comunes. Pero este cierto ángel era muy notable. Él estaba a mi izquierda en la constelación en forma de pirámide. Recordarán también que fue en la pirámide donde estaba la piedra blanca misteriosa que no tenía nada escrito. Los ángeles me levantaron o me elevaron de donde estaba adentro. Los ángeles me elevaron de donde estaba adentro de esa pirámide formada por ellos mismos. Los misterios de Dios eran solamente conocidos por ellos, y ellos fueron los mensajeros que vinieron para interpretar esa pirámide.
el mensaje del secreto de estos 7 sellos que están dentro de la pirámide. Este ángel que estaba a mi izquierda, él era el último o 7º ángel contando de izquierda a derecha, porque él estaba a mi izquierda, viéndolo yo así de frente hacia el occidente y él viniendo hacia el oriente, el este. Estaba a la izquierda y él sería, escuchen, estaba a la izquierda y él sería el mensaje del último ángel, uno muy extraordinario. El mensaje del último ángel sería ¿qué? Ese ángel. ¿Cuál es el mensaje del último ángel? El mensaje del último ángel es ese ángel. Yo no sé si ustedes pueden entender esto que les quiero decir aquí. Miren, dice, estaba a la izquierda y él sería el mensaje del último ángel, uno muy extraordinario. Recuerden cómo dije que tenía su cabeza alzada y sus alas tan poderosas y agudas, y cómo dije que voló directamente a mí. Ahora, eso es este 7º sello. Eso es este 7º sello. ¿Qué es ese 7º sello? Ese ángel muy notable, y ese ángel muy notable viene a ser el mensaje del último ángel. ¿Y cuál es el mensaje del último ángel? El 7º sello. ¿Y qué es el 7º sello? La segunda venida del Señor. ¿Y cuál es el mensaje del 7º sello? El mensaje de la segunda venida del Señor. Uno muy notable. El mensaje de la segunda dispensación fue el mensaje de la primera venida del Señor. Eso fue el mensaje de la segunda dispensación. Eso fue el mensaje de la gracia. El mensaje de la tercera dispensación, el mensaje del reino, es el mensaje de la segunda dispensación o de la tercera dispensación. El mensaje del evangelio del reino es el mensaje del 7º sello. Y el mensaje del 7º sello lo proclaman los 7 truenos. Y los 7 truenos, las voces de los 7 truenos son la voz del ángel fuerte que desciende del cielo, y el ángel fuerte que desciende del cielo es Cristo viniendo, y viene conforme al orden de su venida con Moisés y Elías. Entonces los truenos emiten sus voces con Moisés y Elías. Y entonces el mensaje del 7º sello es ¿qué? Es el mensaje de la segunda venida del Señor. Uno muy sobresaliente. Entonces el mensaje de la segunda venida del Señor identifica ¿qué? La segunda venida del Señor con Moisés y Elías. Entonces es el mensaje. Ese es el último mensaje. Así como el segundo fue ¿cuál? Pues el mensaje de la primera venida del Señor. ¿Ve usted? Entonces usted podrá ver lo que es el último mensaje. Y viene a ser el tercer mensaje dispensacional, porque es el mensaje de la tercera dispensación. Bueno, y ese es, como leímos ahí, ese 7º mensajero que el hermano Branham vio y que ese mensajero habló con él. Ese es el mensaje del 7º ángel, y ese es ¿qué? El mensaje de la segunda venida del Señor. Bueno, déjeme pasar, ya estoy terminando y no sé cómo de redondear por aquí. Déjeme ver cómo puedo redondear. Yo siempre tengo 2 problemas, el problema de empezar y el problema de terminar. Tengo problemas para empezar y problemas para terminar. Bueno, pero yo espero que ustedes sean conscientes de eso y sepan la hora en que estamos. Y si ustedes saben la hora en que estamos, entonces ustedes sabrán el por qué estas cosas son así. Bueno, vamos a verla aquí en la página 11 del mensaje titulado "Y no sabéis". Se podría traducir este mensaje también titulándole "Y no conoces". Página 11 dice: nada más estoy construyendo. ¿Cómo? Y está hablando en el mes 8, y eso es agosto, ¿verdad? Mes 8
día 15 del 65, en agosto 15 del 65, él dice, el cuarto Elías, dice, nada más estoy construyendo. La hora está acercándose cuando van a ver algo suceder. Cuando va a suceder algo y todo este fundamento aquí, nada más he estado poniendo fundamento o el fundamento. ¿Para qué, hermano Branham? Vamos a ver, nada más he estado poniendo el fundamento para un corto y rápido mensaje que hará temblar a toda la nación. Bueno, en el 65 él está anunciando eso. Un mensaje que va a venir, que va a hacer temblar a toda la nación. Y él dice, solamente estoy poniendo el fundamento. ¿Ve usted lo que le estaba diciendo? Que el mensaje de una edad y de una dispensación que está pasando, viene a ser ¿qué? Viene a ser el fundamento, y es colocado también el fundamento ahí al final de cada dispensación, es colocado el fundamento para el nuevo mensaje que ha de aparecer en la nueva dispensación. y le toca al último mensajero de esa dispensación poner el fundamento. Juan puso el fundamento para el nuevo mensaje que venía, y anunció el fin del mensaje de la dispensación que estaba terminando y la práctica de las cosas correspondientes a la primera dispensación. Juan estaba poniendo el fundamento, él estaba introduciendo al Mesías. Ahora, ya usted puede ver que en el 65, en el mes de agosto, el hermano Branham, o el Espíritu de Dios a través del hermano Branham, está anunciando un mensaje que va a venir, y será un mensaje corto, no un mensaje que necesitará 2000 años como se necesitó en las edades para ser proclamado el mensaje de la segunda dispensación, sino que será un mensaje corto, y que en un corto tiempo, va a estremecer a toda la nación, va a estremecer a todas las naciones. Entonces, fíjese, un mensaje que ha de venir. ¿Cuál es ese mensaje? El último mensaje. Porque después de ese mensaje que es anunciado que va a venir, no viene otro mensaje. Porque con ese estremece a toda nación. Y una de las estremecidas grandes la va a recibir la nación americana. Y ya el fundamento lo puso el cuarto Elías. Por lo tanto, ese último mensaje que está prometido que ha de venir, que es el mensaje del Evangelio del Reino, que es el mensaje que proclamarán Moisés y Elías, tendrá un buen fundamento. ¿De dónde sale el mensaje de Moisés y Elías? De el fundamento que el cuarto Elías pone. Y entonces, eso cumple esto que está escrito por aquí. Página 74 y 75 del libro de citas. Déjeme ver, la habré citado mal. Traje de citas 98. Le cité lo de las edades. Está bien. Es el mensaje de citas. Página 98, párrafo 848. Y ahí usted va a ver. Dice, cuando Dios estuvo tratando con los judíos, ahí no habían profetas gentiles. Cuando Dios está tratando con los gentiles, ahí no hay profetas judíos. Cuando Dios regrese hacia los judíos, ahí no habrán profetas gentiles. ¿Ven a lo que me refiero? Muy bien. Después que el rapto haya tomado lugar, ahora habrá un tiempo sobrante. Habrá un tiempo sobrante, por supuesto. Ahora ve, mire, lo que pasa en ese tiempo sobrante. Esto es lo que pasa en este tiempo sobrante. Porque a Dios no le sobra tiempo. O sea que en el plan de Dios, cuando aparentemente aparece un tiempo, o cuando hay un tiempo sobrante, eso no quiere decir que en el plan de Dios se queda con las manos cruzadas. No, un tiempo sobrante, eso es como fue en los días de Noé. En los días de Noé, se predicó el mensaje que había de predicarse. Se terminó el arca y luego
Dios le dijo, métete en el arca. Y Noé se metió en el arca y Dios cerró la puerta. Y entonces cuando Dios cerró la puerta, pues entonces de ahí hasta que empezó el diluvio, 7 días pasaron y eso fue ¿qué? Un tiempo sobrante. Ya no había chance para nadie. Ya los que habían rechazado y no habían entrado al arca. Los que habían aceptado estaban dentro del arca. Hubo un tiempo sobrante. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa en ese tiempo sobrante que he hablado aquí. Ven a lo que me refiero muy bien después que el rapto haya tomado lugar. Ahora habrá un tiempo sobrante, por supuesto, un mensaje influyendo hacia otro. Vendría, ¿y cómo vendría ese mensaje? Un mensaje influyendo hacia otro. Ve el mensaje del cuarto Elías, el fundamento que él pone, influye para el otro mensaje que está prometido, el mensaje del Evangelio del Reino. Entonces, encontramos que lo que influye para que pueda surgir el mensaje del Evangelio del Reino, lo que influye es que el mensaje del cuarto Elías influye para el mensaje del quinto Elías. Por supuesto, un mensaje influyendo hacia el otro. ¿Y cómo vendrá eso? Vamos a ver cómo vendrá eso. Dice, vendrá como les expliqué a ustedes. Hoy, ¿cómo? Yo sé que ya cada uno de ustedes quieren ver cómo es que él dice que vendrá ese mensaje influyendo. ¿Ve? Un mensaje influyendo hacia otro. Ustedes entonces quieren ver cómo es que él dice que un mensaje influirá hacia otro. Ustedes quieren ver entonces cómo el mensaje influye hacia otro mensaje. Vamos a verlo. Dice, vendría como les expliqué a ustedes, ¿ven? Como vino Pablo para los gentiles y así por el estilo. Usted dice, ¿y esa parábola qué quiere decir? Bueno, y así por el estilo. Vamos a ver por aquí, página 75 de las edades, 74 y 75 de las edades, dice, el mensajero ángel de la iglesia de Éfeso fue el apóstol Pablo, que él fue el mensajero de la primera edad, o de la primera edad de la era gentil, no puede ser negado. Eso nadie lo puede negar. Aunque a Pedro le fue concedido la autoridad de abrir las puertas a los gentiles. ¿Cómo dice que vendrá en ese tiempo un mensaje influyendo hacia otro? Vendrá como Pablo a los gentiles y así por el estilo. Bueno, entonces usted puede ver de qué es que se trata todo el asunto. Un mensaje que está acá entre los gentiles, un mensaje que está acá entre los gentiles, entonces influye ¿para qué? Para un mensaje que ha de salir para los judíos. Así como fue con Pablo viniendo a los gentiles. ¿Y cómo fue eso? Pues un mensaje que había entre los judíos, el mensaje de la segunda dispensación que estaba entre los judíos, el cual fue predicado por primera vez por el apóstol Pedro, y que él fue el instrumento que Dios usó para entonces pasar ese mensaje de la segunda dispensación, pasarlo a los gentiles en la casa de Cornelio, y luego el apóstol Pablo, siendo judío, entonces era judío y tenía ciudadanía gentil también. Era un judío gentil cuando le convenía. Todo dependía del plan. Dios tenía, ¿qué? A un Pablo con una doble ciudadanía. Un judío gentil. Bueno, ya ustedes saben entonces que tiene que aparecer un gentil que sea un judío, pero que nadie sepa que es un judío, sino que delante de los ojos de todos es un gentil. Pero como nadie es gentil los judíos por haber nacido en tal o cual sitio, sino por simiente. Y ahí es donde está la clave, no es en otro sitio. Bueno, lo único que lo identificará como lo que él será la clase de mensaje que él tendrá. Porque más nadie lo podrá tener por causa de que conforme a la palabra de Dios habrá esa clase de ministerio, el cual llevará el evangelio del reino a los judíos.
Bueno, entonces ya ustedes pueden ver cómo el evangelio pasó de los judíos a los gentiles. Y así es que también regresa de los gentiles a los judíos. Cuando pasó para los gentiles, pues ya primero estaba en los judíos. Es el evangelio de la gracia, el evangelio de la segunda dispensación. Y así también pasará que el evangelio del reino estará primero entre los gentiles y luego, así como Pedro se lo pasó de los judíos a los gentiles, y él no quería, pero el Señor le dijo, no llames inmundo a lo que Dios limpió. ¿Ves? Entonces, él quería dejarlo allá entre los judíos nada más, pero el plan de Dios era que pasara a los gentiles. Y así también será en este tiempo final. Un mensaje influyendo hacia otro. El mensaje del cuarto Elías, el cual mensaje él mismo dice, solamente estoy construyendo, estoy poniendo una plataforma, estoy preparando una plataforma, estoy poniendo el fundamento para un corto y rápido mensaje que va a salir y que va a estremecer, va a hacer temblar esta nación. Bueno, va a hacer temblar esa nación americana, conforme a lo espiritual y conforme a lo físico también, porque conforme a la séptima visión que tuvo el cuarto Elías, la nación americana va a temblar también, y lo que hace temblar a la nación americana, dice Hebreos, ¿qué es qué? Dijo Pablo a los hebreos hablando de ese tiempo, y lo repite el cuarto Elías, lo que hará temblar a la nación americana y al mundo entero será ¿qué? Dice, ¿qué es lo que queda? Nada con excepción de Hebreos 12:26. La voz del cual entonces conmovió la tierra, mas ahora ha denunciado diciendo, aún una vez más, y yo conmoveré no solamente la tierra, mas aún el cielo. Una vez más Dios sacudirá la tierra, y esta vez caerá todo lo que puede ser derrumbado, todo lo que puede caer. Entonces Él las renovará. En marzo del 64, aquel terremoto en Alaska el Viernes Santo conmovió al mundo entero, aunque no lo desequilibró. Dios solamente estaba avisando con un temblor mundial, lo que muy pronto hará en una escala mucho más grande. Él va a castigar a este mundo maldito por el pecado con truenos y temblores. Hermano y hermana, hay un solo lugar que puede soportar tales sacudidas, y ese lugar es el redil del Señor. Yo le ruego, mientras la misericordia de Dios esté todavía disponible para usted, que entregue su vida completa sin reservas a Jesucristo, quien como fiel pastor le salvará, le cuidará y le presentará sin arruga ni mancha en gloria con mi grande gozo. Ahora la voz de aquel que conmovió la tierra dice una vez más, y yo conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y ahora usted observe a través de la palabra y vea a través de qué clase de ministerio es que la tierra y los cielos van a ser estremecidos. No es el ministerio de Moisés y Elías, a través del cual Dios estremece la tierra y los cielos. No es a través del ministerio de Moisés y Elías que traen una interrupción completa a toda la naturaleza. Pueden traer terremotos todas las veces que quieran traerlo. Pueden ordenar al sol que el sol baje y baja. Pueden hacer lo que ellos quieran. Entonces, en el ministerio de Moisés y Elías, en el ministerio de Apocalipsis 11, se cumplirá esa palabra que está ahí, que tiene que cumplirse, lo cual para el mundo será una palabra de juicio. Para el pueblo escogido de Dios será bendición. ¿Por qué? Porque hay bendición para los que aman al Señor y se colocan en la hora correcta y en el mensaje correcto para el día en que viven. Pero hay juicio, hay plagas, hay destrucción para los que menosprecian el plan de Dios para la hora en que viven. Bueno, en esta noche yo creo que ustedes con lo que han oído, que ha sido leído, ustedes podrán ver la hora en que estamos
podrán darse cuenta de lo serio de esta hora. Esta es una hora en la cual cada uno tenemos que tener realmente seriedad con Dios, seriedad en las cosas espirituales. No es una hora para jugar a las religiones, no es una hora para decir, como muchos en tiempos pasados, yo me voy a meter a tal religión o a cual religión, a tal me gusta esta más que la otra. Este es un tiempo muy delicado, este es un tiempo en que tenemos no que mirar cuál religión nos gusta, sino mirar cuál es el plan de Dios para esta hora, y nos guste o no nos guste, acomodarnos al plan de Dios, porque es de la única forma en que podremos obtener seguridad. Bueno, realmente el mensaje del Evangelio del Reino es el mensaje mesiánico. Por eso el mensaje, la predicación del mensaje del Evangelio del Reino, lo que proclama es que la segunda venida del Señor y el establecimiento del reino del Señor en su segunda venida. Entonces ese es el mensaje mesiánico, el cual será predicado a Israel, a los hebreos. Entonces ese mensaje será el mensaje también que barrerá la tierra. Ahora encontramos en otros lugares más que nos es hablado que ha de venir un mensaje. Y a través de la Escritura sabemos que ese mensaje es el mensaje del Evangelio del Reino, el cual es proclamado en Apocalipsis 11, y ese es el último mensaje, ese es el mensaje que estremecerá los cielos y la tierra, porque es por el mensaje de Moisés y Elías que los cielos y la tierra serán estremecidos. Es por ese mensaje, no hay otro mensaje con el cual sean estremecidos los cielos y la tierra. No hay otro mensaje con el cual puedan ser traídos terremotos, maremotos, puedan ser traídas plagas, puedan ser traídos o bajados el sol o la luna o lo que haya que hacer. Conforme al cuarto Elías, Moisés y Elías son los que hacen eso. Ahora, páginas 54 y 55 del mensaje titulado Perfecta Fuerza por Perfecta Debilidad. Aquí nos es dicho, hay dos cosas todavía por hacer y las tenemos que presenciar muy pronto, porque sabemos que estamos en el fin. Algo muy tremendo se levantará inmediatamente, o veremos la venida del Señor, conforme al orden de su venida. Toda la profecía ha sido cumplida. La última cosa antes de la resurrección de la iglesia, antes de que fuera levantada en Apocalipsis 3, es la venida de un mensajero a la edad de la iglesia de la Odisea, el cual tornaría el corazón del pueblo de nuevo a los padres primitivos de la iglesia, volvernos al genuino Pentecostés, lo cual ellos reclaman poseer. Habrá, Señor, miles y miles, como en los días de Noé, que serán perdidos o que se perderán. Muchos de ellos serán perdidos. Padre, vemos todo eso ya cumplido. Él está orando aquí. Ven ahora, Señor Jesús, y llévate a tu iglesia. ¿Quiere que se lo lea acá en nuestra forma de hablar? Ven ahora, Señor Jesús, conforme a tu orden. Ven ahora, Señor Jesús, con Moisés y Elías. Ven ahora, Señor Jesús, y llévate a tu iglesia. Señor, si es tu voluntad, antes que esa iglesia sea raptada, mire lo que él pide para antes de que sea raptada. Antes de que esa iglesia sea raptada, concede que surja el poder. Oh Dios, llena esos vasos. Señor, levántalos y sacude a este mundo una vez más. Ahí lo tienen. Sabemos que será fuera de tiempo,
y que no habrá ningún arrepentimiento. Tiempo sobrante, ¿lo vieron? Y que no habrá ningún arrepentimiento. Ya estará demasiado fuera de su alcance. Pero Señor, demuestra tu poder. Está orando él. Demuestra tu poder. Llena esos vasos y sacude este mundo como jamás ha sido sacudido. Entonces, llévate a tu iglesia y deja este mundo en su confusión, tal y como está ahora. Oh Dios, están batallando. Luego sabemos que el gran Espíritu Santo vendrá a los judíos. Luego de eso, vendrá a los judíos. ¿Quién? El Espíritu Santo. ¿Cómo va a los judíos? Con Moisés y Elías. Luego vendrá a los judíos, porque hemos visto los 144,000 parados sobre el monte Sinaí, parados juntos con el Cordero, pero la novia ya estaba en el cielo. Ella ya había sido levantada y el Cordero había vuelto, como José, para darse a conocer a su pueblo. Y la Biblia dice que habrá un quebrantamiento entre ellos cuando le miren parado allí, cuando se dé a conocer. Oh Padre, ese día está tan cerca. Es la finalización de aquellas 70 semanas. Si el tiempo en verdad está a la mano, Señor, oh Dios, que la voz de los verdaderos profetas de Dios clame en contra de la moderna dama del día. Oh, entonces, ¿cómo es que va a clamar? A través de los verdaderos profetas de Dios, que son Moisés y Elías. ¿Y con quién es que va a estremecer este mundo? Con el ministerio de Moisés y Elías. Que la voz de los verdaderos profetas de Dios clame en contra de esta moderna dama del día, esta iglesia moderna y la teología de la iglesia moderna. Sacude a estos predicadores que tienen miedo de hablar la verdad. ¡Oh Dios! Toma a estos hombres y sacúdelos como nunca. ¡Avergüénzalos! Eso es como cuando fue con aquel primer Elías, que llamó a los 450 de Baal y a los 450 de Acera, y los retó. Y entonces, ¿qué hacía? Dice que ellos clamaban y el fuego no bajaba. Y Elías se burlaba de ellos y les decía, clamen más, a lo mejor le está durmiendo, o a lo mejor le está de camino, o a lo mejor le está visitando a alguien, o está hablando con alguien. Sigan clamando. Un profeta burlándose de los falsos profetas. ¿Por qué? Porque él sabía por la visión que Dios le había mostrado, él sabía lo que iba a pasar. Porque él había tenido ya una visión de lo que tenía que hacer, de todo lo que tenía que hacer, y él preparó todito de la manera que Dios le mostró, e hizo el reto de la manera que Dios le mostró, y ya él había visto lo que Dios iba a hacer. Por eso cuando un profeta de Dios, como Elías, conoce el plan que Dios tiene con él hace conforme el plan de Dios, y se puede reír como él quiera de todos los imitadores, se puede reír como él quiera de todos aquellos que vienen para hacerlo quedar mal a él. Porque él sabe, ¿qué? Porque él sabe lo que Dios va a hacer. Él se reía de ellos. Y después que se cansaron, bueno, pues ahora ya se le acabó el tiempo, ¿verdad? Ya están cansados, ya se dieron por vencidos, ya vieron que el poder de Dios no bajó, vieron que el fuego no descendió, vieron que la fe de rapto no saben ni lo que es, vieron que no saben ni lo que es el misterio del séptimo sello, vieron que no saben ni lo que es el misterio de los 7 truenos, vieron que no saben ni lo que es el misterio del nombre nuevo. Y ahora, entonces, él dice, entonces ahora me toca a mí. Primero, 900 predicadores que decían que sabían y no pudieron producir lo que tenía que ser producido allí. La prueba de que ellos tenían la revelación correcta para guiar al pueblo. Por lo tanto, la mayoría no es la que manda. Siempre el que manda es Dios. Y para Dios dar su voz de mando, tiene uno solo en cada tiempo. Por lo tanto, no son
no es la mayoría los que manda. Es Dios a través de uno en cada tiempo. En los días de Lutero era Dios a través de Lutero. En los días de Wesley, Dios a través de Wesley. ¿Ves? En los días del cuarto Elías, Dios a través del cuarto Elías. En los días del quinto Elías y segundo Moisés, Dios a través del quinto Elías y segundo Moisés. En todo tiempo el que manda es uno solo, Dios. Pero para hacer oír su voz de mando, tiene que usar carne humana. Y en eso nosotros, entonces no le damos la gloria a la carne humana, sino al que está detrás del velo de carne. Porque los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Bueno, entonces, como pasó allá, qué vergüenza tremenda para los 400 profetas de Baal y los 400 de Acera. Hicieron todo lo que pudieron, pero no pudieron hacer todo lo que quisieron que fuera hecho. Y luego, ya usted sabe el desenlace. Entonces dice, sacude a estos predicadores que tienen miedo de hablar la verdad. Oh Dios, toma a estos hombres y sacúdelos como nunca. Avergüénzalos. Pero sabemos esto y podemos confiar en ello completamente. Ningún hombre vendrá sin que el Padre lo llame. Y todo lo que el Padre ha dado vendrá. Alcanzarán solamente hasta donde tú tienes fijado que alcancen. Pero tú dijiste, mira lo que acontece en ese tiempo. Pero tú dijiste, no temas, manada pequeña, porque es la buena voluntad de vuestro Padre daros el reino. Y estando nosotros en la venida del reino, pues es el tiempo de recibir el reino. Y entonces de sentarnos en el trono, en el reino, porque es la edad del reino, con el evangelio del reino. Sigue diciendo, sabemos que eso es verdad. Tú nos has avisado siempre que apenas serían unos pocos que estarían preparados cuando ese tiempo llegare. Entonces habrá una resurrección. Y todos aquellos que han sido redimidos a través de las edades resucitarán. Pero en este tiempo, pero en este último día, aquí en el fin, la iglesia ciertamente estaría en la minoría. Padre, nosotros vemos eso. Vemos el mensaje del día y vemos también su rechazamiento. Pero vemos a los que se desasocian y todas estas cosas. Hallamos también a gentes que confiesan que no son nada y que su único deseo, Señor, es el ser llenos de ti. Que con ellos sacudas al mundo unos pocos días antes de la venida del Señor. ¿Quiere que se lo lea en nuestro idioma? Señor, sacude este mundo, sacúdelo, llena estos vasos vacíos, llena esos velos de carne, encarna tu palabra en ellos, llénalos con tu palabra, encarna tu palabra en Moisés y Elías y en el grupo que le escucha. Y entonces cuando ya esté encarnada, levántalos y sacude este mundo como nunca antes. Estremécelo, Señor. Te ruego que sacudas al mundo unos pocos días antes de la venida del Señor a Israel. ¿Me entendieron? Antes de que te vayas y te deja conocer a Israel. Señor, Señor, haz algo. Sella con broche de oro, cierra con broche de oro en medio de los gentiles, Señor. Entonces, ya ustedes pueden ver cómo es que viene todo eso. Ya ustedes pueden ver lo que nos está prometido. Ustedes pueden ver todas esas cosas que están ahí en la palabra y que, como son la palabra, tienen que cumplirse. Por lo tanto, nosotros no nos ponemos a conjeturar, sino más bien lo que nosotros hacemos es que siempre le decimos al Señor, Señor, ten nuestros ojos ungidos con colirio para ver lo que tú estás haciendo, para reconocerlo, para disfrutarlo, Señor, porque es algo grande y glorioso que tú has prometido
a través de tantas edades, de tantas dispensaciones, y ahora en esta tercera, lo vas a cumplir. Señor, no permitas que nuestros ojos se cierren, que estén siempre ungidos con colirio para ver, reconocer, recibir y disfrutar lo que tú estés haciendo. Señor, no queremos conjeturar, sino que lo que queremos es disfrutar lo que tú has prometido que estarías haciendo en este tiempo. Por lo tanto, entonces usted puede ver si usted tiene oídos para oír, puede oír lo que el Espíritu de Dios dice en la edad del reino. ¿Qué dice? Lo que Él dice en cada tiempo es el mensaje que corresponde para cada tiempo. ¿Qué es lo que Él está llamado a decir en este tiempo? Él lo que está llamado a hablar en este tiempo a través de carne humana es el mensaje del Evangelio del Reino. Ninguna otra cosa. ¿Y qué oirán los que tienen oídos para oír? Pues el mensaje que le corresponde oír en el tiempo que viven. ¿Y qué verán los que sus ojos están ungidos con colirio para ver? Lo que Dios estará haciendo en este tiempo conforme a como Él prometió. Y el Señor dijo allá: bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque muchos de los santos profetas desearon ver lo que vosotros veis, y no lo vieron. Y oír lo que oís, y no lo oyeron. Y eso, en este día, es aún más grande. Muchos desearon oír lo que oímos, y no lo oyeron. Y quienes lo oyeron, se les fue prohibido escribirlo. Muchos desearon ver lo que vemos, y no lo vieron. Los discípulos le preguntaron al Señor: Señor, antes de irse, Señor, ¿restaurarás tú el reino de Israel? ¿Cuándo será eso, Señor? Y Él lo que hacía era que se estaba despidiendo de ellos. No toca a vosotros eso. Entonces, encontramos que muchos desearon ver ¿qué? La restauración del reino a Israel. ¿Ve? Muchos desearon verlo, muchos desearon oír sobre ese tema, y lo vieron en el monte de la transfiguración, la venida del reino de Dios y su establecimiento. Muchos, o pocos más bien, pocos tuvieron ese privilegio, y luego Juan en Apocalipsis también tuvo el privilegio de ver todo eso más detalladamente. Pero de todos los privilegiados, que fueron pocos allá, los más privilegiados son los que no, por tener una visión y ver antes de tiempo lo que Él habría de hacer en este tiempo final, sino los más privilegiados son los que por sus propios ojos y con sus propios oídos pueden oír y pueden ver lo que Él prometió que haría en este tiempo. Porque entonces para eso es que es de beneficio. ¿Ve? Entonces encontramos que no todos ciertamente morirían en las edades, sino que había un grupo que no moriría, no vería muerte hasta que no viera con sus propios ojos el reino de Dios viniendo en poder con Moisés y Elías conforme al orden de su venida. Y encontramos que ese grupo tiene una promesa muy grande. Ese grupo predestinado, que ha sido predestinado para ver y para oír, es el grupo del cual está escrito que no todos ciertamente morirían, sino que habría un grupo que no moriría, pero que tampoco le impediría a los otros, no le impediría a los otros que ya habían partido. Entonces, dice, de los que partieron ellos serán resucitados, pero los que vivimos, que habremos quedado hasta ver la venida del Señor, dice, no impediremos a los que durmieron, sino que los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los que vivimos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final,
trompeta, porque la trompeta del Señor sonará. La trompeta del Señor sonará. Y los muertos en Cristo se levantarán primero. Y luego nosotros los que vivimos seremos transformados. ¿Cuándo? Cuando suene la final trompeta. Porque es la trompeta del Señor. Es la trompeta del año del jubileo. Bueno, déjeme ver por aquí. Tengo algo que he estado en estos días deseoso de citarle y no he visto el momento donde pueda citárselo y cada vez se me olvida. Si lo encuentro de momento, se lo voy a citar. Si no, pues lo dejaremos para otra ocasión. Déjeme ver si rapidito lo puedo encontrar. Yo creo que está por ahí por la página 105 debe ser de los 105 debe ser de las citas, pero déjeme estar seguro creo que si alguien entendiese el mensaje de 105 de citas, dice: yo creo que si alguien entrara de lleno a este mensaje y lo entendiera al venir a él de lleno, eso casi lo lanzaría en rapto hacia la eternidad, sin saberlo. Solamente al entrar de lleno a lo que nosotros sabemos, entendemos y hemos visto. Entonces yo creo que estamos entrando, si entramos de lleno al mensaje, sin saberlo, estamos siendo introducidos o siendo lanzados ¿a qué? A eternidad, a rapto. Entonces encontramos que las cosas que tendremos en la eternidad, un mensaje eterno que habrá por toda la eternidad, pues lo estamos recibiendo. Un nombre eterno, pues lo estamos recibiendo. Una adoración eterna, la estamos recibiendo. Cosas de la eternidad. Y a medida que las cosas de la eternidad se van recibiendo y se van encarnando en cada uno de nosotros, esa misma palabra eterna nos va lanzando a eternidad. Entonces, no todos morirán, sino que habrá un grupo que será pasado a eternidad, estando vivos, sin aún darse cuenta que al haber estado entrando a un mensaje eterno, entonces eso lo lleva a uno a eternidad. Bueno, ya yo creo que en esta noche, con lo que hemos visto y oído, yo creo que ya con eso podemos hacer una pausa por aquí. El mensaje del Evangelio del Reino no tiene parada. Lo único que encontramos es que hay pausa y luego se continúa hasta que esté por completo establecido el mensaje del Evangelio del Reino, el cual es el último mensaje. Y el tema de esta noche ha sido el último mensaje. ¿Ha entendido usted en esta noche este tema? El último mensaje. ¿Ha visto cómo viene? ¿Ha visto lo que el cuarto Elías dijo con relación a ese último mensaje? ¿Y cómo el último mensaje dice el cuarto Elías que vendrá sobre las alas de un águila blanca? Y entonces, si hemos entendido todo eso y lo hemos recibido, en esta noche se ha estado encarnando en cada uno de nosotros una porción muy grande de la palabra de Dios. Y Él es la palabra, Dios es la palabra. Por lo tanto, entonces, encontramos que eso ha estado sucediendo en cada uno de nosotros. La palabra
se ha estado encarnando y se seguirá encarnando hasta que se encarne la última palabra. Bueno, el último mensaje. Hablábamos en estos días de lo que había entre el 6 y el 7. El domingo pasado hablábamos de lo que estaba en el 7 y ahora, en esta noche, hemos estado hablando de el último mensaje. Después de ese, no hay más mensaje. Búsquelo usted en la Biblia y si usted encuentra algún otro, me lo dice porque yo no lo he encontrado. Y va a tener que írselo a decir al hermano Branham porque él tampoco lo encontró. Después de Apocalipsis 11, proclamando el último mensaje, que es el mensaje del Evangelio del Reino, no hay más mensaje y no hay más profetas mayores. Pero podrán haber ministros que verán el último mensaje, la manera prometida en que vendrá, y se podrán colocar al lado de ese último mensaje de la manera en que Dios lo ha prometido, y todos trabajaremos juntos en el Evangelio del Reino, en la dispensación del reino, para la gloria del reino de Dios. Por lo tanto, entonces, no buscamos posiciones, ni buscamos a pelear el uno con el otro, sino lo que buscamos es a trabajar conforme al plan que Dios tiene para cada uno de nosotros en su obra, en esta hora final, sabiendo lo que dijo el apóstol San Pablo: porque vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Cada uno recibirá la recompensa de acuerdo a como haya trabajado, a como haya actuado en esta hora final en que nosotros estamos. Así es que Dios nos bendiga en esta noche, Dios nos guarde y nos ayude en esta hora final en que estamos nosotros.